Muy buen día. Me van a excusar, sobre todo los invitados eh, que vienen de Santo Domingo y otros lugares, que hagamos una exposición que tenga cierto mensaje para los estudiantes de internado y de la residencia médica, de manera que vamos a hacer algunas expresiones que no van a recordar la universidad y no van a recordar la formación de la asignatura que tienen que ver con esto. Bien, hablar del rol de la placa aterosclerótica y su valor preventivo y predictivo de enfermedades cardiovasculares, tanto coronarias como carotidias o vasculocerebrales, es interesante en la medida en que nos conecta con la génesis de una entidad que causa tanta muerte cada día. Decíamos que un factor de riesgo es una circunstancia o acción que promueve la formación de una placa ateromatosa. Existe conexión con la formación de placa y múltiples factores de riesgo que ya conocemos como factores clásicos y factores nuevos, que hoy ya hemos tenido la oportunidad de conocer algunos factores nuevos en esta investigación interminable sobre placa aterosclerótica. La génesis de la placa aterosclerótica, como decía mi antecesor, el doctor Moreno, es un proceso inflamatorio, proliferativo y trombótico de la capa media de la arteria asociado a una lesión del endotelio. El proceso está formado por la disfunción endotelial, la acumulación de lípidos y la inflamación. Aquí vemos la fisiopatología que expresa ya esos elementos que acabamos de mencionar. Factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, el tabaco, la homocisteína, que hacen que disfuncione el endotelio y que penetre el LDL colesterol y se inicia el proceso de proliferación, inflamación que culmina con la formación de placa y que esta a su vez alcanza su madurez total con la calcificación. Observemos aquí placas ateromatosas a la izquierda en el recuadro superior, donde se observa de forma blanquecina la infiltración grasa y la disminución de la luz de la arteria. Vemos aquí a la derecha una disección longitudinal de una descendente anterior con placas significativas que hablan de múltiples lesiones en un mismo vaso. Factor de riesgo no modificable, como su nombre lo dice, son aquellos en los que no podemos intervenir para mejorar el pronóstico de forma directa, pero el conocimiento de los mismos sí podría ayudarnos a ponernos en guardia y evitar que otros que son modificables y ellos mismos no nos sorprendan. Vamos a ver, estos factores de riesgo son la edad. Decía ya el doctor Moreno que de la vida intraútero aparece la posibilidad de formar placas ateromatosas, sobre todo en madres dislipidémicas, y que en estudios que se han hecho con Doppler vascular se han encontrado placas en niños de 8 a 12 años, lo que significa que hay una relación directamente proporcional entre la formación de placa y la edad. Esto hace que hoy día se considere 45 años para el hombre o más como un factor de riesgo, 55 o más para la mujer como un factor de riesgo. En relación al sexo y a la historia familiar, pues todos sabemos que la protección estrogénica de la mujer le confiere una facultad de protección contra la formación de placa ateromatosa que se pierde una vez se inicia la menopausia, siendo la mujer más tendente a hacer eventos hoy día que el hombre después que pierde esa protección. En relación a la historia familiar, pues cuando aparece un miembro que presenta en primer grado una lesión de tipo aterosclerótica, mientras más temprana edad aparece, pues más agresividad va a haber, lo que habla de que existe una vinculación directa entre los rasgos familiares o la herencia en este tipo de eventos.
Los factores de riesgo predisponentes podemos mencionarlo como la inactividad física, la obesidad, la dieta. Se ha observado que la simple realización de ejercicio aeróbico por 30 minutos mejora la perspectiva preventiva en la formación de placas ateromatosas de forma significativa, y que el ejercicio promueve la tolerancia al esfuerzo físico, la vasodilatación coronaria, o sea, mejora la oxigenación del músculo cardíaco, la obesidad y la dieta. Lo vamos a dejar para tratarla más adelante, que está en una cápite vinculante. Estudio del Interharp. Podemos ver aquí los factores de riesgo tradicionales, pero ya modificables. Fíjense que los factores de riesgo modificables representan más de un 90% del riesgo de infarto agudo del miocardio. Aquí es donde podemos intervenir si conocemos la interconexión entre factor de riesgo modificable y formación de placa. Nuestro papel es más que todo enredarnos en este mundo de factores y tratar de hacer que nuestros pacientes puedan controlarlo, modificarlo. La dislipidemia, y le hago hincapié a los estudiantes que no es lo mismo hiperlipidemia que la elevación grosera de cualquier elemento graso de la sangre, que la dislipidemia, que es un imbalance entre las concentraciones esperadas como normales entre las fracciones de los lípidos del plasma. Por ende, muchas veces hay una hiperlipidemia que tiene menos trascendencia que una dislipidemia en la mayoría de los casos. Quiere decir, a los estudiantes puedo tener un paciente con 280, 300 de miligramos por decilitro de colesterol, pero manteniendo una relación HDL-LDL favorable frente a uno que tenga 210, pero manteniendo una relación desfavorable, lo que hace que la dislipidemia se diferencie de la hiperlipidemia. El colesterol, y aquí también voy a hacer hincapié en aspectos básicos. Todos sabemos desde la bioquímica que el colesterol es una sustancia que se fabrica en todas las células nucleadas de mi cuerpo, con mayor énfasis en el hígado, intestino y la piel. Y aunque el glóbulo rojo no tiene núcleo, sí es un reservorio de colesterol. En el caso particular de el colesterol, hago hincapié en este detalle porque todo el mundo oye hablar o recuerda la acetilcoenzima A, que proviene de la beta-oxidación de un lípido, de la oxidación del piruvato, de la oxidación de los aminoácidos, es un alfa-cetoácido 2-carbono. Y todos recuerdan que cuando la tiolasa citosólica une dos acetilcoenzima A forma acetoacetilcoenzima A, y que esta por la acción de la enzima hidroximetilglutaril acetilcoenzima oxidasa se convierte en hidroximetilglutaril acetilcoenzima A. Es importante este último paso, donde vemos la hidroximetilcoenzima reductasa, que es la enzima que da paso al primer estamento o escalón en la formación de colesterol, que es el mevalonato. Todos recuerdan los 5 pasos de la formación del colesterol a partir del mevalonato, y es ahí donde actúan las estatinas, inhibiendo la acción de la enzima hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Esta es la maravilla de los últimos tiempos para revertir placa y prevenir la formación de placa. La lipoproteína, bueno, un maridaje de transporte de proteína con lípido. Las más importantes, conocidas para nosotros, la enunciamos aquí. Obsérvense la fracción de proteína que tienen la HDL frente a la LDL. Hablamos de 21% en la LDL y 46% de la HDL, lo que la hace más densa. La fracción proteica es lo que le confiere la densidad a esa molécula. Y eso es lo que hace que la HDL sea una gran transportadora de lípido, capaz de recoger y eliminar a través del hígado esos excesos de lípido que se acumulan finalmente de forma patológica, provocando placas. El hábito de fumar. Lo que vamos a tratar de aquí es de hacer una interconexión entre cada cosa con la fisiopatología, de qué forma esas cosas conectan con la formación de placa ateromatosa. El hábito de fumar tiene efecto evidente
sobre la formación de placas ateroscleróticas, acelera la progresión de la formación de placa aterosclerótica, aumenta la oxidación de la LDL colesterol, reduce la concentración de HDL colesterol, impide la vasodilatación de las arterias coronarias dependientes del endotelio, produce múltiples efectos adversos sobre la hemostasia, eleva los marcadores de inflamación, proteína selectiva, moléculas celulares de adhesión y el ICAN1 y el fibrinógeno. Produce agregación espontánea de las plaquetas, incrementa la adhesión de los monocitos a las células endoteliales y aumenta la prevalencia de los espasmos coronarios. Todo esto vinculan al tabaco, a la génesis y al deterioro de las placas ateromatosas. En conclusión, dejar el hábito de fumar constituye la más importante intervención individual en cardiología preventiva. Solo el dejar de fumar reduce el riesgo de un primer ataque cardíaco cerca de un 65%. Hipertensión arterial. A mis estudiantes siempre le hago hincapié que la hipertensión arterial ataca directamente al corazón y a los vasos, y a través del daño a los vasos puede afectar otros órganos como órganos diana. El daño a la vasculatura es el que juega un papel protagónico de intermediación de la presión con lo que llamamos nefropatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva. Los procesos de daño de la hipertensión sobre la pared vascular están representados por un aumento de la presión de pulso que genera un elemento que causa ruptura de placas ateromatosas, disfunción de la célula endotelial, que es la génesis, el origen por donde penetra el colesterol para producir la placa. Y la hipertensión promueve también la hipertrofia de la célula muscular lisa o remodelación de la pared vascular que perpetúa el mecanismo de hipertensión, aumenta la velocidad de flujo, aumenta la erosión, sobre todo las bifurcaciones, y por ende la disfunción endotelial, provocando tanto la formación de placas como la ruptura de placas ateromatosas. Estudios de Framingham establecen que la hipertensión arterial se relaciona con enfermedad coronaria, también por el aumento de la prevalencia de isquemia en pacientes hipertensos, e infarto silente y muerte súbita. Mayor mortalidad tras un infarto inicial en los hipertensos y mayor índice de mortalidad en enfermedad aterosclerótica si la TA diastólica es menor de 80, lo que llamamos efecto en J. Ya en un caso invertido de hipotensión relativa. Conclusión. En este aspecto podemos decir que evidencias en cardiología han demostrado que por cada incremento de 20 milímetros de mercurio de sistólica y 10 milímetros de mercurio de diastólica, se duplica el riesgo de eventos cardiovasculares a través del rango de valor de presión entre 115/75 y 185/115. Resistencia a la insulina y la diabetes y su conexión con factores como factor de riesgo para la formación de placa ateromatosa. Relación entre la resistencia a la insulina y la enfermedad aterosclerótica coronaria. El síndrome de resistencia a la insulina, todos sabemos que está formado por intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, bajas concentraciones de HDL colesterol, predominio de partículas LDL pequeñas y densas, estado protrombótico por aumento de la concentración de PAI, un inhibidor activador del plasminógeno y del fibrinógeno. Relación entre diabetes y aterosclerosis. La diabetes produce disminución de la función del endotelio, o sea, disfunción endotelial y del músculo liso. Aumenta la adhesión leucocitaria al endotelio vascular, que es el paso previo a la aterogénesis. La presencia de microalbuminuria marca una aceleración de estos procesos y un incremento de la mortalidad cardiovascular, por lo cual se toma como un factor también predictivo de los riesgos de aterosclerosis. Ejercicio y diabetes. Ejercicio físico y placa ateromatosa. La relación entre el ejercicio y la prevención de las placas ateromatosas coronaria y carotidia ya ha sido establecido por múltiples estudios. Se ha observado que el solo realizar ejercicio por 30 minutos a una hora mejora el perfil de protección del humano.
Relación a los efectos favorables del ejercicio, favorece el control de la presión arterial, controla el peso corporal, mejora el perfil lipídico, aumenta la intolerancia, la tolerancia, mejora la función endotelial, promueve la fibrinólisis, reduce la reactividad plaquetaria y disminuye la propensión a la trombosis. La obesidad como factor de riesgo y su conexión con la formación de placa aterosclerótica. Partiendo de los percentiles ya establecidos y basándonos en lo que se llama clasificación de sobrepeso y obesidad de la OMS, vemos que toda persona que sobrepase 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, ya a partir de ese momento esto constituye un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica. Clasificación de acuerdo a la distribución de la grasa corporal, lo que llama obesidad abdominal o abdominovisceral. Se hace a través del índice cintura-cadera. Para la mujer, cualquier valor que exceda el 0.8 de esta relación dividiendo cintura-cadera, ya eso constituye un factor de riesgo para enfermedad coronaria, y en un hombre mayor de 1, la división entre cintura-cadera. Estas valoraciones de lo que se llama la circunferencia abdominal, que ya ha sido revisada, y otros estudios que son más agresivos, hablan de 100 centímetros del diámetro por encima de la cresta ilíaca del abdomen como factor de riesgo para formación de placa aterosclerótica. Hoy día es más agresivo, se habla de 92 en los hombres y 84 en la mujer, para hablar de posibilidad de relación con la formación de placa aterosclerótica. La relación entre el estrés mental y el riesgo cardiovascular. El estrés mental incrementa la estimulación adrenérgica y esto aumenta la demanda de oxígeno y agrava la isquemia coronaria. Provoca vasoconstricción coronaria más acentuada en las coronarias ateroscleróticas. Las catecolaminas favorecen la trombosis y la coagulación, favoreciendo la complicación de placas ateromatosas ya preexistentes. El estado estrogénico. Efecto antiaterogénico del estrógeno. Reduce la concentración de LDL colesterol, día 15%, la mujer que es hormonalmente activa, ¿no? Incrementan la HDL, mejora la vasomoción dependiente del endotelio, reducen la oxidación de la LDL, altera los niveles de moléculas de adhesión, aumenta la fibrinólisis y potencia el metabolismo de la glucosa. Ventajas que se pierden con la menopausia. Nuevos factores de riesgo aterosclerótico. Ya hablaba un residente sobre estudio continuo sobre nuevos factores de riesgo, y el doctor Moreno hablaba sobre la neovascularización de la vasa vasorum como un factor de riesgo ya también establecido, y la erosión de la placa valorable a través del IBUS y del Langiotac como factor de riesgo. Pues aparte de eso que el doctor Moreno presentó, vamos a ver, no tan nuevo, ya se ha hablado mucho de estos factores de riesgo. Tenemos los marcadores plasmáticos de riesgo aterosclerótico. La medición de estos marcadores en el plasma predice procesos inflamatorios eventuales en la pared arterial que generan aterosclerosis. Vamos a ver esos marcadores. Si está elevada la homocisteína total plasmática, el fibrinógeno, la lipoproteína A, marcadores de función fibrinolítica, PAI-1, lisis del coágulo y dímero D, y marcadores de la inflamación. Cualquiera de estos elementos que esté elevado ya es un predictor importante para la posibilidad de desarrollar placas ateromatosas. Vamos a detallar algunos de ellos. La homocisteína total, mecanismo aterogénico de ella. Producción de toxicidad endotelial, oxidación acelerada de LDL, deterioro del factor de relajación derivado del endotelio y reducción de la vasodilatación arterial mediado por flujo. Los estudiantes saben que estamos hablando de un aminoácido que producimos, pero que a veces por déficit de ácido fólico, por trastorno de hipotiroidismo, tienden a incrementarse
y pueden producir un efecto tóxico en la pared que genera el proceso inflamatorio y proliferativo que lleva a la formación de placa ateromatosa. Mecanismo aterotrombótico del fibrinógeno. Obviamente promueve la interacción del plasminógeno con la trombina para generar la formación de coágulos. El fibrinógeno se asocia positivamente con la edad, la obesidad, tabaquismo, diabetes y la LDL colesterol. El fibrinógeno se asocia inversamente con la ingesta de alcohol, con la LDL colesterol, la actividad física y el nivel de ejercicio. Suspensión del tabaquismo, suspensión del tabaquismo y el uso de benzofibrato. O sea, ¿con qué se asocia su elevación? La lipoproteína A, todo el mundo sabemos que por su estructura química parecida al plasminógeno, tiende a inhibir la fibrinolisis y es un factor de riesgo su concentración elevada en el plasma. Los marcadores de la función fibrinolítica, PAI1 y el coágulo del dímero. Marcadores de la inflamación también, con lo que están señalados acá, el ICANN1 sobre todo, promueven la formación de placa ateromatosa. Su medición temprana y determinación de elevación, pues, es un marcador para hablar de posibilidad de formación de placa ateromatosa. Marcadores de inflamación sistémica utilizados en la predicción de riesgo cardiovascular. Reactante de la fase aguda, molécula de adhesión, citoquina, factor de necrosis tumoral, también son factores que medidos en el plasma pueden predecir la posibilidad de formación de placa ateromatosa con mayor incidencia. El factor naranja o la dioxina, que generalmente es un producto de detritos industriales de los polietilenos, solamente en estado natural se encuentra en la ceniza volcánica. Luego son productos hechos por el hombre y que generan efectos cancerígenos, pero también están vinculados a la formación de placa ateromatosa. La dioxina se puso de moda y se le llamó factor naranja en la guerra de Estados Unidos contra Japón, donde muchos soldados de esa guerra todavía están reclamando que se le indemnice por los daños ocurridos a nivel coronario durante su exposición en aquellos campos donde utilizan el regadío de las plantas con dioxina. El grosor medio intimal con un Doppler se puede medir, y si el grosor medio intimal de la carótida es de 0.057 más menos 0.014 centímetros, ya eso se considera por sí como un valor predictivo importante para la formación de placa ateromatosa, como un factor predictivo. La apnea del sueño aumenta los mecanismos de inflamación endotelial, aumenta el estrés oxidativo, produce disfunción endotelial y promueve las alteraciones metabólicas proaterogénicas o ateroscleróticas. Recientemente en Santo Domingo se presentó una tabla aleatoria, como todas las tablas. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión han creado lo que llaman tabla de valoración de riesgo, y esta se presentó recientemente en el Sheraton con países de América, desde México, Centroamérica, Suramérica y muchas islas de alrededor, sumando 30 países y haciendo una proyección basada en el género, la edad, nivel de colesterol, nivel de presión arterial, y esa aleación pronóstica a 10 años dio los resultados muy interesantes porque se adaptan a nuestra República Dominicana, que está incluida dentro de esos estudios. Y entonces ahí podemos ver cómo la aleación de esos factores de riesgo presentados recientemente hace que la combinación en el cruce de estos factores de riesgo sea un factor predictivo de lo que será mortalidad o morbilidad de eventos vasculares coronarios cerebrales en los próximos 10 años. Recordando que el 4 de cada tabla abajo equivale a un nivel de colesterol de 150, el 5 200, el 6 250 y a partir de ahí hasta 300 al 8, para hacer los cruces y lograr estimar el riesgo. Vemos arriba unos colores
que marcan la profundización del riesgo de acuerdo a los cruces y la predicción a 10 años sobre eventos posibles coronarios o vasculocerebrales. Gracias por su atención.